Se me heló la sangre cuando lo descubrí en una pantalla a 1300 kilómetros de distancia. Mi propio hijo había convertido mi casa, mi templo, en un hotel para turistas. Mi legado de 40 años, valorado en 800.000 euros, profanado por extraños para tapar sus deudas. Pero como madrileño, no me hundí. Le enseñé que en España la ley protege la dignidad de un padre. No te imaginas cómo le cerré la puerta. Para siempre. Esta es nuestra historia. Mi piso en la calle Serrano nunca ha sido solo un piso. Para mí, es un templo, un archivo. Cada rincón guarda el eco de una vida entera dedicada a la arquitectura, a la creencia de que los espacios que habitamos moldean lo que somos. El sol de la mañana entra por los ventanales y dibuja geometrías de luz sobre los planos apilados, iluminando las motas de polvo que danzan sobre ellos como si fueran guardianes del tiempo. Aquí, en este santuario de papel y cartón, me siento un hombre completo. Mi historia está en las paredes, en el olor a madera de las maquetas, en el silencio denso de la concentración. Esta mañana, Diego estaba aquí, con sus 45 años. Todavía tiene esa inquietud en la mirada, esa energía nerviosa de quien siente que el mundo le debe algo. Mientras yo le hablaba, mis dedos acariciando la torre principal de la maqueta, que ganó el premio en el 98, notaba cómo sus ojos no seguían mis explicaciones. No veía las líneas, ni la estructura, ni el alma del edificio. Veía metros cuadrados. Veía un activo en el barrio de Salamanca. Su mente, marcada a fuego por la crisis que asoló a su generación, ya no sabe medir el valor de las cosas, solo su precio. Yo me dejé la piel durante la transición, levantando no solo edificios, sino un país. Creía en el esfuerzo, en la dignidad del trabajo bien hecho. Él, en cambio, parece creer solo en las oportunidades, en el atajo. Más tarde, sentados en una terraza, el ruido de Madrid a nuestro alrededor, me lanzó su propuesta. Me habló de París, de una oportunidad de networking crucial para ese estudio de diseño suyo que nunca termina de despegar. Su lenguaje era el de un ejecutivo, no el de un hijo. Me explicó que mi presencia allí, a su lado, le daría credibilidad, que era una inversión de futuro. No me pidió un favor, me presentó una transacción. Quería que mi nombre, mi legado, actuara como su aval. Y yo, que he dedicado mi vida a construir cosas sólidas, sentí el peso de su fragilidad. El deseo de un padre de ver a su hijo triunfar es un arma de doble filo. Te hace vulnerable a la esperanza, incluso cuando la lógica te susurra que tengas cuidado. De vuelta en el piso, el silencio era más denso que de costumbre. No discutimos. Un hombre de mi edad no discute estas cosas. Actúa. Saqué el iPad y con el ceño fruncido busqué los vuelos a París. Mis dedos tecleaban con una firmeza que no sentía por dentro. Cada toque en la pantalla era un golpe sordo contra mi orgullo. Pagarle el billete no era un acto de generosidad, era un mecanismo de defensa. La vergüenza de que mi hijo, a su edad, no pudiera permitirse un viaje de negocios era un mal trago que prefería evitar. Era una forma de mantener la dignidad de la familia, esa fachada de normalidad que nos empeñamos en sostener. Él lo interpretó como una aprobación. Casi pude ver el alivio en su rostro, pero para mí fue un acto de control, una manera de resolver un problema que me incomodaba profundamente. El correo de confirmación llegó, y con él,
un billete de partida cuyo destino real yo desconocía. Ahora estoy aquí, con la maleta abierta sobre la cama, la camisa blanca, el traje oscuro, la rutina de un hombre que se prepara para un viaje. Mi móvil vibró sobre la mesilla de noche. Era un mensaje de WhatsApp, de Elena. Mi hija siempre ha sido la pragmática, la que tiene los pies en la tierra, a veces demasiado. Sus palabras eran pocas, pero afiladas como un estilete. Me advertía que tuviera cuidado, que había oído que Diego había tenido que recurrir a préstamos rápidos hacía un año. Me pedía, casi me ordenaba, que no le diera más dinero sin consultarla antes. Leí el mensaje 2 veces. El aire de la habitación pareció enrarecerse. La preocupación, que hasta ahora era una sombra informe, tomó cuerpo. Sentí una punzada fría, una mezcla de ira y decepción. Apagué la pantalla del móvil y lo dejé boca abajo. No respondí. Un hombre no muestra su inquietud. La guarda, la procesa en silencio y sigue adelante. Continué doblando una camisa, con una precisión metódica, como si el orden en la maleta pudiera imponer orden en el caos que empezaba a sentir dentro. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y yo iba de camino a París, a un escenario que mi propio hijo había construido, sin saber si el papel que me había asignado era el de invitado de honor o el de patrocinador de una farsa. Al llegar a París, la eficiencia de Diego fue casi quirúrgica. No hubo tiempo para la nostalgia ni para un paseo tranquilo. Me instaló en un pequeño hotel con una rapidez que me descolocó. Su excusa fue impecable, como todas las suyas. Dijo que el apartamento de Elena en la ciudad era demasiado pequeño, que así yo tendría más independencia y no molestaría. La lógica era aplastante, y sin embargo, se sentía como una maniobra de apartamento. Unas horas después, cuando la soledad de la habitación impersonal empezó a pesarme, intenté llamarle. La llamada no entraba. Lo intenté de nuevo. Nada. Comprendí que me había bloqueado. Estaba solo en París, confinado en una habitación anónima, mientras mi hijo ejecutaba un plan del que yo era, a todas luces, un obstáculo. Para combatir la inquietud, me senté con el iPad, intentando recuperar un trozo de mi rutina, leer la prensa madrileña. Fue entonces cuando la primera ficha del dominó cayó. Una notificación apareció en la pantalla, seca y digital. Acceso concedido a huésped temporal. Por un instante lo achaqué a un error del sistema. Tecnología siempre falla. Pero la inquietud que había anidado en mi pecho desde el mensaje de Elena se revolvió. Y entonces llegó la segunda notificación. Era un video corto de la cámara del timbre. Lo abrí. La imagen era nítida. Una pareja de turistas americanos, sonrientes, tecleando un código en una pequeña caja de seguridad gris, adosada a la pared junto a mi puerta. Una caja que yo no había instalado. El hombre sacó una llave, la introdujo en la cerradura, y la puerta de mi casa, de mi templo, se abrió para ellos. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Con los dedos temblando ligeramente, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad que instalé hace años, más por tranquilidad que por necesidad real. La imagen que apareció en la pantalla me heló la sangre. Allí estaban, en mi salón. Sus maletas de colores brillantes tiradas junto a la vitrina que contiene mis maquetas más preciadas. Se reían a carcajadas, ajenos a todo, mientras el hombre señalaba por la ventana,
probablemente maravillado por las vistas. Oí fragmentos de su conversación en inglés, algo sobre un hallazgo increíble en el corazón de Madrid, y en ese momento comprendí la magnitud de la profanación. Mi hogar, el archivo de mi vida, el espacio sagrado donde cada objeto tiene una historia, se había convertido en un producto. Una mercancía valorada por su ubicación y sus vistas, despojada de toda su alma y vendida por noches. La violación era absoluta. Con un nudo en el estómago, un nudo de rabia fría y lúcida, abrí Instagram. Sabía con una certeza terrible lo que iba a encontrar. Y allí estaba, una publicación de Diego, de hacía apenas una hora. Él posando en un balcón, con la Torre Eiffel perfectamente encuadrada detrás. Sonreía a la cámara con una confianza que me resultó obscena. Pero fue el texto lo que me rompió por dentro, cerrando tratos en París. Un brindis por mi patrocinador, que ha hecho posible este viaje y mucho más. Business. Success. Lo entendí todo. El patrocinador, por supuesto, era yo. El viaje. La excusa. Y el mucho más eran las 30 monedas de plata que estaba cobrando por alquilar mi vida a extraños. La humillación ya no era privada. Era pública. Celebrada con hashtags y una copa de champán, mientras unos desconocidos dormían en mi casa. La rabia, cuando es pura, no quema. Hiela. Sentado en esa habitación de hotel en París, con la imagen de mi hijo brindando por mi humillación grabada en la retina, no sentí el impulso de gritar ni de romper nada. Sentí una claridad absoluta. Una calma glacial que se apoderó de cada uno de mis pensamientos. El dolor se había transformado en un propósito. Saqué el móvil y marqué el número de Elena. No dudé. Ella era la única pieza en el tablero que respondía a la lógica y a la lealtad. Cuando descolgó, mi voz sonó extraña, metálica, como si viniera de lejos. Le dije, sin preámbulos, que necesitaba que fuera a mi casa. Ahora, no le di detalles. No eran necesarios. Ella conoce mi tono. Hay un umbral de gravedad en mi voz, que no ha cruzado más de 2 o 3 veces en su vida. Lo cruzó en ese momento. Oí cómo su respiración cambiaba al otro lado de la línea. Entendió. Con su eficiencia característica, me dijo que de acuerdo, que no tocara nada, que iba a empezar a documentarlo todo. Colgó y supe que la maquinaria se había puesto en marcha. Mientras yo estaba atrapado en París, Elena se convirtió en mis ojos y mis manos en Madrid. Desde su propio apartamento, inició lo que ella llamó la cosecha digital. Me lo iba narrando por mensajes, con una precisión de cirujano. Primero, descargó el vídeo completo de la cámara del timbre, un archivo digital que probaba la entrada de los turistas. Después, hizo capturas de pantalla de la publicación de Diego en Instagram, de su sonrisa y su brindis, y del perfil del apartamento en la plataforma de alquileres, donde mi hogar era descrito con adjetivos comerciales que me revolvieron el estómago. Descubrió algo que demostraba la premeditación más fría, los mensajes automáticos de bienvenida que Diego había configurado para los huéspedes. Había pensado en todo. Cada detalle de la traición estaba planificado. El siguiente paso de Elena fue escalar el problema fuera del ámbito familiar. Una decisión estratégica que yo aprobé sin dudar. Contactó por correo electrónico al administrador de la finca. Le expuso los hechos de forma concisa y adjuntó el enlace al anuncio. La respuesta, me contó, fue casi inmediata y tajante.
El administrador le confirmó que los estatutos de la comunidad, ese documento sagrado que rige la convivencia en cualquier edificio de Madrid, prohibían explícitamente los alquileres turísticos, y que, en consecuencia, se iniciaría un expediente sancionador de inmediato. Esa confirmación fue como obtener un arma. El engaño de Diego ya no era solo una ofensa contra mí, era una violación de las normas de la comunidad, un asunto legal con consecuencias tangibles. Pero Elena no se detuvo ahí. Su investigación de campo fue implacable. Rastreando en la red, encontró el calendario de la empresa de limpieza que Diego había contratado. Las fechas se extendían durante los siguientes 3 meses. Cada cita programada era una puñalada. La prueba de que esto no era un acto impulsivo, sino un negocio a largo plazo construido sobre mis cimientos. Para no dejar cabos sueltos, llamó a la empresa, haciéndose pasar por una posible clienta interesada en sus servicios. Con una naturalidad pasmosa, consiguió que le confirmaran que, efectivamente, el servicio para el piso de la calle Serrano había sido contratado por un tal Diego Salvatierra. El círculo se cerraba. Teníamos las pruebas, el motivo y al autor confeso. Esa noche, incapaz de dormir, volví a conectar las cámaras de seguridad en el iPad. Era una especie de tortura. Ver a esos extraños moverse por el espacio que yo había diseñado y habitado durante 40 años. Estaban bebiendo vino, escuchando música, y entonces ocurrió. El hombre, al levantarse del sofá, tropezó torpemente. Para no caer, se agarró a lo primero que encontró: la vitrina de cristal donde guardo la maqueta del proyecto del 98. La que me dio el reconocimiento internacional. La vi tambalearse. Vi su mano golpear el cristal. No oí el sonido desde mi habitación de hotel en París, pero lo sentí. Sentí la vibración en mis huesos. Vi como una de las torres de la maqueta, esa delicada estructura que me llevó meses perfeccionar, se partía y caía sobre su base. En la pantalla de mi iPad, en silencio, mi legado acababa de ser profanado de una forma irreparable. Ya no se trataba de dinero, ni de confianza. Se trataba de mi identidad, y acababan de romperla. Ver la maqueta rota en la pantalla del iPad fue el punto de inflexión. No fue la traición, ni el engaño, ni la humillación pública lo que solidificó mi decisión. Fue el sonido silencioso de mi legado, haciéndose añicos. En ese instante, la pena se evaporó y dio paso a una determinación fría y cortante como el acero. Tomé el primer vuelo de vuelta a Madrid. No avisé a Diego. No había nada que decir. La conversación, a partir de ahora, tendría lugar en otro idioma, el de los hechos, los documentos y la ley. Me instalé en casa de Elena. Entrar en mi propio apartamento, profanado por extraños, era impensable. Desde su salón, que se convirtió en mi cuartel general, mantuvimos la primera reunión importante, una videollamada, con nuestro abogado de toda la vida. La cara de Ramírez apareció en la pantalla, seria, profesional, como siempre. Escuchó el relato de Elena, que expuso los hechos con una claridad impecable, sin un ápice de sentimentalismo. Yo permanecí en silencio, asintiendo cuando era necesario. Cuando terminó, Ramírez se ajustó las gafas. Su análisis fue directo, muy madrileño. No hubo palabras de consuelo, solo opciones y consecuencias. Me explicó el marco legal de la herencia en España, algo que yo conocía vagamente, pero nunca con tanto detalle. Me habló de los 3 tercios. El primero, la por legítima estricta.
ese tercio sagrado que la ley reserva a los herederos forzosos y que yo no podía tocar. Era de Diego, por derecho, independientemente de sus actos. Pero luego estaban los otros 2/3, el de por mejora, que podía usar para favorecer a uno de mis hijos sobre el otro, y el de por libre disposición, del que podía hacer lo que me viniera en gana. De repente, comprendí el alcance de mi poder. La ley, tan impersonal, me ofrecía las herramientas para impartir justicia. Ramírez me dijo que, legalmente, tenía el control sobre 2/3 de mi herencia para favorecer a Elena si así lo deseaba. En esa frase estaba la sentencia. Al día siguiente, comenzó el contraataque. Lo primero fue recuperar el control físico de mi propiedad. Llamé a un cerrajero de urgencia. Un hombre joven y eficiente se presentó en la puerta de mi casa, donde le esperaba con Elena. Mis instrucciones fueron precisas. Le dije que quería la mejor cerradura digital del mercado, una de esas que funcionan con códigos y notificaciones al móvil. Y sobre todo, le ordené que desmontara esa vergonzosa caja de seguridad gris de la pared, que la arrancara como si fuera un tumor. Verle trabajar, taladrando el metal, retirando el viejo mecanismo, fue extrañamente terapéutico. Cuando la nueva cerradura estuvo instalada, la configuré desde mi móvil. Con un simple gesto en la pantalla, revoqué todos los accesos previos y establecí una única clave maestra para Elena y para mí. La puerta de mi casa volvía a ser mía. Con la fortaleza asegurada, procedimos a la ofensiva burocrática. Acompañado por Elena, me presenté en la oficina del administrador de la finca. No fui como un vecino quejoso, sino como un propietario que ejerce sus derechos. Entregué una queja formal por escrito, perfectamente redactada, adjuntando la carpeta de pruebas que Elena había preparado, las capturas de pantalla, el enlace al anuncio, la respuesta del propio administrador. Cada documento era un clavo en el ataúd de la mentira de Diego. Al salir de allí, nos dirigimos a una oficina de correos. Envié un burofax a la sede española de la plataforma de alquileres. Es un método que no admite réplica, una comunicación con valor de prueba legal. En él, informaba del uso fraudulento de mi propiedad, adjuntaba una copia de la nota simple del registro que me acreditaba como único propietario, y exigía la baja inmediata del anuncio bajo amenaza de acciones legales. Estaba cerrando todas las vías de escape. El último paso de esta fase era cuantificar el daño a mi legado. Contacté con un prestigioso taller de restauración de maquetas en Madrid, los únicos en los que confiaba para tocar una pieza mía. Les envié las fotos de los daños. El presupuesto que me enviaron era elevado, como esperaba. Pero lo más importante no era la cifra. Era el informe que lo acompañaba. Un documento de varias páginas que detallaba no solo el coste de la reparación, sino el valor histórico y de propiedad intelectual de la pieza, su importancia en mi carrera y en la arquitectura española de finales de los 90. Ese informe transformó el torpe tropiezo de un turista en un daño patrimonial grave, documentado y peritado. Ya no era una cuestión de opinión. Era un hecho con un valor económico asignado. Pasaron los días. Esperaba. Sabía que Diego volvería pronto. Imaginaba su regreso, bronceado por el sol de París, con esa confianza arrogante de quien cree haberse salido con la suya. Y entonces, una tarde, Elena me mostró la pantalla de su móvil. Era la aplicación de la cámara del timbre. Allí estaba él, Diego. Intentó abrir con su vieja copia de la llave.
Obviamente no funcionó. Frunció el ceño, confundido. Vio el nuevo teclado digital y tras dudar un momento, probablemente pensó que era cosa mía y tecleó algún código que se le ocurrió. La pequeña pantalla del teclado parpadeó con 2 palabras en mayúsculas rojas. Acceso denegado. Lo vi sacar su móvil, seguramente para llamarme, y lo vi bajarlo de nuevo al recordar que le tenía bloqueado. Se quedó allí, en el umbral, bajo la luz del rellano, expulsado. Un exiliado frente a la puerta de la casa que había considerado suya. Estaba literalmente fuera, y esa imagen, la de mi hijo convertido en un extraño ante mi puerta cerrada, fue el primer acto de una justicia que yo mismo me iba a encargar de impartir. Después de ver a Diego en la pantalla del timbre, varado en el rellano como un náufrago, apagué el móvil. No sentí ninguna satisfacción, solo el peso de lo inevitable. Lo dejé marinar en su propia creación durante 1 hora. Luego, con la misma deliberación con la que un cirujano coge un bisturí, desbloqueé su número. La llamada duró menos de 10 segundos. Mi voz, cuando hablé, fue la de un extraño. Le dije que viniera a las 6, que teníamos que hablar. No era una invitación ni una súplica, era una citación, y colgué antes de que pudiera responder. A las 6 en punto, el timbre sonó. Fui yo quien abrió la puerta. Elena estaba sentada en el salón esperándonos. El apartamento estaba en un silencio sepulcral. Diego entró con una actitud defensiva, con la mandíbula tensa, preparado para una tormenta de reproches y gritos. Pero no encontró nada de eso. Encontró un orden gélido. El salón no era un salón, era una sala de juntas, o quizás una sala de autopsias, donde la relación familiar iba a ser diseccionada. Le indiqué con un gesto que se sentara en el sillón de enfrente, al otro lado de la mesa de centro. Lo hizo, incómodo, sin saber cómo interpretar nuestra calma. No dije una sola palabra. Cogí mi iPad, lo conecté al pequeño proyector que había colocado sobre una pila de libros de arquitectura y apunté hacia la pared blanca que hay sobre la chimenea. La pared, normalmente vacía, se convirtió en el lienzo de su traición. La primera imagen que apareció fue el vídeo de la cámara del timbre. Los turistas americanos, sonrientes, entrando en mi casa con mi llave. Dejé que la escena se repitiera en bucle, en silencio, durante casi 1 minuto. Luego, pasé a la siguiente prueba, la captura de pantalla de su publicación en Instagram, su cara sonriente, la Torre Eiffel y ese brindis infame por su patrocinador. Después, el perfil del apartamento en la plataforma de alquileres, con las fotos que debió hacer a escondidas y la descripción comercial de mi hogar. Por último, el calendario de limpieza, con las reservas que se extendían durante meses. Cada prueba se proyectaba en la pared durante varios segundos sin comentarios. El silencio en la habitación era mi argumento más elocuente. Veía cómo el color abandonaba su rostro, cómo su postura defensiva se desmoronaba bajo el peso de la evidencia irrefutable. Cuando apagué el proyector, el silencio que quedó era aún más pesado. Fue él quien lo rompió. Estalló. No con remordimiento, sino con la furia del que ha sido descubierto. Sus palabras brotaron, una mezcla de pánico y arrogancia. Me acusó de no tener ni idea de la presión bajo la que vivía, de cómo este piso era un activo muerto que él, simplemente, había sabido monetizar. Y entonces,
la frase que lo sentenció todo, la que reveló el núcleo podrido de su justificación, me gritó, con la cara roja, que yo le debía un futuro, que después de todo lo que él había sacrificado, yo se lo debía. No levanté la voz, lo miré fijamente, y mi respuesta fue breve, y cortó el aire como un trozo de hielo. Le recordé que yo le había dado una educación, las mejores herramientas que un padre puede dar. El futuro, le dije, era algo que debía construirse él, no a mi costa. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido como una estatua de mármol, tomó la palabra. Su voz no era la de una hermana consolando o regañando. Era la voz impersonal y firme de una abogada leyendo una sentencia. Anunció, mirando a Diego directamente a los ojos, que a partir de ese momento, cualquier comunicación sobre este asunto o cualquier otro tema financiero se haría exclusivamente a través de nuestro abogado. Trazó una línea invisible pero infranqueable entre nosotros, disolviendo el vínculo familiar y reemplazándolo por uno legal. El rostro de Diego se descompuso, pero el golpe final aún no había llegado. Con un movimiento lento y deliberado, Elena deslizó un fajo de papeles sobre la pulida madera de la mesa de centro. El documento se detuvo justo delante de él. Era un borrador, el borrador de mi Nuevo Testamento. En la primera página, una nota escrita a mano por Ramírez, el abogado, era perfectamente visible. Indicaba, con una caligrafía clara y profesional, tercio de mejora y tercio de libre disposición íntegros para Elena Salvatierra. Vi sus ojos recorrer esas palabras 1, 2, 3 veces. Vi el cálculo rápido en su mente. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de su ruina, la constatación de que su engaño no solo le había costado mi confianza, sino 2/3 de su herencia. Se quedó mirando el papel, en silencio, y en ese salón que él había intentado convertir en un negocio, solo se oía el sonido de su futuro haciéndose añicos. El borrador del testamento quedó sobre la mesa, entre nosotros, como una lápida. Diego lo miraba sin verlo, con la incredulidad petrificada en el rostro. El juicio del salón, sin embargo, no había terminado. Faltaba la autopsia financiera, la exposición final que arrancaría los últimos vestigios de su máscara. Elena, actuando como una fiscal implacable, no le dio tiempo a recuperarse. Sacó de su carpeta una nueva serie de documentos y los dispuso sobre la mesa con una precisión metódica. La primera prueba era mi propio extracto bancario. Allí estaba, marcado con un rotulador amarillo, el cargo del billete de avión a París. La prueba irrefutable de que yo había financiado mi propio exilio. Junto a él, colocó las capturas de pantalla de la plataforma de alquileres, mostrando las transferencias de los ingresos. El dinero, hasta el último céntimo, había ido a parar a una cuenta a nombre de Diego. La ficción del viaje de negocios se evaporó en el aire viciado de la habitación. No había inversión. No había networking. Solo había un parásito y su anfitrión. Pero el golpe de gracia, el que revelaría la verdadera naturaleza de su desesperación, estaba por llegar. Elena deslizó sobre la mesa un último documento. Era un informe de riesgo crediticio que había solicitado a través del abogado. Un papel lleno de cifras y códigos que, en el fondo, contaba una historia de ruina. La cifra final estaba rodeada con un círculo rojo. Una deuda de 60.000 euros. 60.000 euros contraídos con varias entidades de crédito rápido. De esas que anuncian dinero fácil en las farolas y cobran intereses de usura. Miré a Diego. Y por primera vez en toda la tarde,
Su arrogancia se quebró. Vi el pánico puro en sus ojos. Comprendí entonces que el dinero de los alquileres no era para lanzar un nuevo proyecto, ni para vivir por encima de sus posibilidades. Era para intentar tapar un agujero negro que amenazaba con tragárselo. Su engaño no nacía de la ambición, sino de la más abyecta desesperación. Justo en ese momento, como si un director de escena macabro hubiera calculado la interrupción, sonó el timbre. No el intercomunicador, sino el timbre de la puerta. El sonido nos sobresaltó a todos. Elena se levantó y abrió. Era el conserje, con su uniforme impecable, sosteniendo un sobre oficial. Se lo entregó a Elena, diciendo que era una notificación del administrador para entregar en mano. Mientras ella firmaba el recibí, vi como el móvil de Diego, olvidado sobre la mesa, se iluminaba. Pude leer la vista previa del correo electrónico, notificación de suspensión de su anuncio. El mundo exterior, el mundo de las reglas y las consecuencias, acababa de derribar la puerta. Elena abrió el sobre y sacó el documento. Lo leyó en voz alta, con un tono neutro, forense. Era la comunicación oficial de la multa por incumplimiento de los estatutos. 6.000 euros. Y la advertencia de que la comunidad de propietarios emprendería acciones legales si la actividad no cesaba de inmediato. Diego escuchaba, con la cabeza gacha, mientras la pantalla de su móvil seguía iluminada con la prueba de su fracaso digital. Todas las salidas estaban bloqueadas. La vía familiar, cerrada. La vía financiera, expuesta. La vía comunitaria, clausurada. La vía empresarial, suspendida. Fue demasiado para él. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. La vena de su cuello palpitaba. Sus ojos, inyectados en sangre, nos miraron a Elena y a mí con un odio que nunca le había visto. Gritó, una sola frase que era una mezcla de acusación y lamento. Gritó que habíamos destrozado su única salida. Y entonces, en un arrebato de ira impotente, su mano se lanzó hacia una de las mesas auxiliares, donde yo había dejado extendido uno de mis planos originales, el del edificio por el que me dieron la medalla de la ciudad. Lo agarró con las dos manos y lo rasgó. Lo rasgó por la mitad, con un sonido seco y violento que pareció absorber todo el aire de la habitación. El sonido del papel rasgado, del trabajo de meses, de un trozo de mi vida, fue más estruendoso que cualquier grito. No me moví, no grité. Elena ahogó un grito, pero yo permanecí sentado, observando los dos trozos del plano caer al suelo como hojas muertas. La calma que sentí en ese momento fue la más aterradora de mi vida. Con una lentitud que no sabía que poseía, saqué mi móvil del bolsillo. Mis dedos no temblaban. Marqué el 092. Esperé. Y cuando una voz respondió al otro lado, dije, con un tono claro y firme, manteniendo la mirada fija en el rostro descompuesto de mi hijo: «Policía municipal, por favor. Quiero denunciar un acto de vandalismo en mi domicilio». La disputa familiar había terminado. Acababa de convertirla en un asunto de orden público. La llegada de la policía municipal marcó la frontera. El drama familiar, con sus gritos y sus miserias, se replegó para dar paso al procedimiento. 2 agentes, un hombre y una mujer, entraron en mi salón, con esa calma profesional que impone una distancia insalvable. Tomaron declaración a un Diego mudo y pálido, a una Elena concisa y factual, y a mí. Yo relaté los hechos con la misma frialdad con la que describiría los materiales de una fachada.
No había emoción en mi voz, solo la enumeración de los acontecimientos. Levantaron un atestado por daños a la propiedad privada. Verlos escribir en sus cuadernos, utilizando un lenguaje técnico para describir el plano rasgado, fue como verlos traducir nuestra tragedia a un idioma extranjero, un idioma de artículos y sanciones que ya no nos pertenecía. Cuando se fueron, dejaron tras de sí un silencio denso, el silencio que sigue a una amputación. La barrera entre mi hijo y yo ya no era de dolor o de rabia. Era una barrera de papel oficial, sellada y firmada. Después de que la puerta se cerrara, Elena se acercó a mí, pero levanté una mano. Aún no había terminado. Caminé hacia el gran archivador metálico que ocupa una de las paredes de mi estudio, la pieza más sobria y funcional de toda la casa. Lo abrí. Dentro no había desorden, solo hileras de cajas de cartón, cada una etiquetada con un año. Saqué una, la de 1985, y otra, la de 1998, y otra más. Las puse sobre la gran mesa de trabajo, las abrí. Dentro estaba la materia de la que está hecha una vida. Fotos de mis proyectos, negativos, cartas de agradecimiento de estudiantes a los que di clase en la universidad, artículos de revistas de arquitectura de toda Europa, con mi nombre impreso en el pie de foto. Era la caja negra de mi carrera, la prueba tangible de 40 años de esfuerzo y de pasión. Miré a Diego, que seguía de pie junto a los restos de mi plano, y le dije, con una voz que sentí cargada con el peso de cada uno de esos recortes, que eso era mi vida, y que él la había convertido en una habitación de hotel. Me acerqué a él, pero sin invadir su espacio. No necesitaba intimidarlo, solo sentenciar. Le dije que no había dañado solo un plano, sino que había intentado borrar mi historia para pagar sus deudas. Y que, por eso mismo, yo iba a usar su estafa para enseñarle el verdadero valor de las cosas. Su engaño, le aseguré, no sería un secreto de familia vergonzoso, enterrado bajo la alfombra de la apariencia. Se convertiría en una lección pública sobre derecho y sobre respeto. No era una amenaza. Era una declaración de intenciones. La manifestación final de mi dignidad. No permitiría que su miseria manchara mi nombre en silencio. Si mi legado iba a ser atacado, lo defendería a la luz del día, con las armas de la ley. Los días que siguieron fueron silenciosos. Elena gestionaba la comunicación con el abogado. Yo me dediqué a empezar la restauración del plano, un acto simbólico de reconstrucción. No tuve noticias directas de Diego. No las necesitaba. Sabía que las consecuencias, una vez puestas en marcha, seguirían su curso con la precisión implacable de la burocracia. Una semana después, el abogado nos informó de que se había enviado el burofax. Me lo imaginé llegando a su nueva y precaria dirección. Un sobre oficial, de esos que te hielan la sangre antes de abrirlos. Dentro, un documento redactado en el lenguaje impersonal del derecho, exigiendo una compensación económica por los daños materiales y morales a la maqueta y al plano, con el informe del perito adjunto. Le prohibía formalmente acercarse a mi propiedad sin un permiso explícito y por escrito. Y le advertía, en un párrafo final, que cualquier futuro intento de coerción, cualquier llamada o mensaje fuera de los cauces legales, resultaría en una demanda civil inmediata por acoso. Era un muro legal, alto e inexpugnable. Pero la verdadera sentencia,
la que afectaba no a su presente sino a todo su futuro, llegó unos días más tarde. Me imaginé de nuevo al cartero entregando una carta certificada, una notificación de una de las notarías más antiguas de Madrid. El documento que le informaba, con la solemnidad de un acto público, de que mi testamento había sido modificado y registrado legalmente. El borrador que había visto sobre la mesa del salón, esa hoja de papel que en su momento pudo parecerle una táctica de presión, una amenaza vacía, era ahora la realidad, su realidad. Una realidad inscrita en el registro de actos de última voluntad, inalterable y definitiva. Supe, sin necesidad de verlo, que en ese momento, al leer esas líneas, comprendió que el juicio había terminado, y que él había sido condenado a recibir de mí exactamente lo que la ley me obligaba a darle. Ni un céntimo más de mi respeto, ni un céntimo más de mi voluntad. El tiempo no cura, pero pone las cosas en su sitio. Pasaron 6 meses, 6 meses de un silencio denso, administrativo, en los que la única comunicación con Diego fue a través de los correos impersonales de los abogados. No hubo disculpas ni lamentos, y yo no los esperaba. Mi objetivo ya no era la reconciliación, sino la reestructuración, la reconstrucción de mi legado sobre cimientos más sólidos que la lealtad familiar. Esa reconstrucción culminó una mañana de primavera en una notaría del centro de Madrid. El aire olía a papel antiguo y a cera. Elena estaba a mi lado, serena, como una testigo silenciosa. Delante de mí, sobre la mesa de caoba pulida, reposaban 2 documentos que redibujarían el futuro. El primero era mi Nuevo Testamento. Lo firmé con el pulso firme. No había ira en mi gesto, solo una lógica aplastante. El patrimonio, valorado en 800.000 euros, quedaba dividido según la sentencia que yo mismo había dictado. Para Diego, la legítima estricta 133.000 euros, el mínimo que la ley me obligaba a concederle. El resto, los 2/3 sobre los que mi voluntad aún tenía poder, eran para Elena. No era un premio para ella ni un castigo para él, era una consecuencia. El segundo documento que firmé fue la constitución de la Fundación Salvatierra para el estudio de la arquitectura. Mi legado ya no dependería de la sangre, sino de unos estatutos. Mi apartamento ya no es el mismo. El templo ha sido reforzado. Donde había estanterías de madera, ahora hay vitrinas de museo con control de humedad que protegen mis maquetas del tiempo y de las torpezas. Los miles de planos que se acumulaban en carpetas están siendo digitalizados por un joven estudiante de arquitectura, un becario de la fundación que se mueve por el espacio con un respeto casi reverencial. Mi hogar se ha convertido en un archivo, un espacio de trabajo y de consulta. Ha sido resacralizado. Ya no es el refugio de un jubilado, es el testimonio activo de una vida dedicada a una profesión. He abierto sus puertas, pero a mi manera. El cambio más pequeño, y quizás el más significativo, está en la entrada. Donde antes estaba esa vergonzosa caja de seguridad gris, ahora hay una pequeña placa de latón pulido. La hice grabar con un texto breve y claro. Archivo Fundación Salvatierra. No disponible para alquiler turístico. Este espacio preserva un legado arquitectónico. Visitas con cita previa. Cada vez que entro o salgo, mis ojos se detienen en ella. Es el epitafio de la traición de Diego y la declaración de principios de mi nueva realidad.
es el punto final. Ha pasado otro año. A veces, cuando el frío del invierno se cuela por las calles de Madrid, imagino a Diego. Me lo imagino pasando por la calle Serrano, quizás volviendo de algún trabajo precario, con un aspecto más cansado, más humilde. Me lo imagino deteniéndose en la acera de enfrente, mirando hacia el balcón de la que un día fue su casa. Vería las luces encendidas. Vería, a través de los cristales, las siluetas de un grupo de jóvenes estudiantes, escuchando a un viejo arquitecto que les habla con una energía que ni él mismo sabía que le quedaba. Quizás, solo quizás, comprendería entonces que lo que él vio como metros cuadrados rentables, lo que intentó convertir en dinero rápido para tapar sus agujeros, siempre fue otra cosa. Siempre fue un templo al que él, voluntariamente, renunció a la llave. Me lo imagino quedándose allí un instante, bajo la luz anaranjada de las farolas, un extraño mirando un mundo que ya no le pertenece, y luego, dándose la vuelta y alejándose, desapareciendo en la fría noche madrileña. La historia de Arturo enseña una lección poderosa. La dignidad se defiende con estrategia, no con lamentos. Él no gritó, actuó. Transformó una traición familiar en una lección pública sobre el respeto y el legado, utilizando la ley para proteger lo que el dinero no puede valorar ni comprar.